en esta mañana, hermano. Discernir el cuerpo del Señor. En esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es precisamente discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer? Porque si alguno come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Bebe para sí. ¿Para cuántos es una bendición participar de la cena del Señor? A ver, levante su mano, porque a lo mejor no todos lo consideramos como una bendición. A lo mejor es una obligación. ¿Para cuántos es una obligación celebrar la cena del Señor? Pues para todos, todos los cristianos tienen la obligación de celebrar la cena del Señor, porque el Señor lo mandó así. Y si el Señor lo mandó, se convierte en una obligación, ¿sí o no? Si usted lo hace con gusto y con gratitud y con reverencia, hermano, está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero si usted lo hace nada más porque el Señor lo mandó y lo dejó establecido, cuidado, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Todos vamos a celebrar la cena del Señor. Todos los que hemos sido llamados a la salvación, celebramos la cena del Señor. Pero dice la palabra que lo tenemos que hacer ¿cómo? Dignamente. Dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor. Vamos a tomar tres comentarios. Me voy a tratar de ir rápido. Ayúdenme a irme rápido. Espero que sean voluntarios. Si no son voluntarios, pues me va a tocar a mí señalarlos. Pero quiero que de este lado me digan qué es lo que entienden por discernimiento. O por discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Pásese de este lado, hermano, porque dije que de este lado. Bueno, ya me ganaron de este lado, ¿verdad? ¿Nos repite, por favor, su definición? Pensar algo minuciosamente, o sea, cuidadosamente, ¿verdad? A detalle, eso es discernir, de acuerdo al punto de vista de mi hermana. Comprender, entender, eso es la palabra discernir. Ok. ¿Cómo? Bueno, puede ir, por ahí puede ser también, ¿verdad? Bueno, no me adelanto porque ya se los digo. A ver, ustedes, hermanos, me faltan los de en medio. Analizar minuciosamente el contenido de algo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo creo que tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos la idea de lo que es discernir. Como decía mi hermana Angélica de este lado, es pasar por el sedazo, ¿verdad? Algo, para que arriba se quede una cosa y abajo se quede lo que se filtró. Es analizar, es separar, es entender con mucho detalle, con mucho cuidado, algún tema, algún asunto, algún episodio, algún aspecto. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿De discernir qué? Chihuahua, ¿cómo que discernir el cuerpo del Señor? ¿Vamos a agarrar el cuerpo del Señor y lo vamos a pasar por un sedazo? ¿O lo vamos a entender de alguna manera? ¿De qué manera lo tendríamos que entender? Es cierto, ¿verdad? El discernir quiere decir distinguir, quiere decir separar. El Señor, a través de la Escritura, nos manda que nosotros tengamos discernimiento. ¿Se acuerdan cómo les decía Pablo a los tesalonicenses? Que distinguieran los espíritus, porque algunos espíritus eran de Dios y otros no eran de Dios, ¿sí o no? Entonces hay que discernir, ¿verdad? La Escritura nos habla de discernir. Cuando Salomón oraba al Señor, el Señor le habló y le dijo, te voy a bendecir. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal, para analizar las cosas, para separar lo bueno de lo malo. Sí, ya vamos viendo la aplicación de lo que es discernir. Cuando usted está laborando y le proponen otro trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que analizar, tiene que ver con detalle, para ver si le conviene, para ver un poquito hacia el futuro. Ay, Señor, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Sí, el Señor le va a ayudar, ya le dijo lo que tiene que hacer. Pero ahora a usted le toca ¿qué? Discernir, analizar, revisar, separar las cosas que le convienen de aquellas que ya no le van a convenir tanto.
Cuando nosotros nos desempeñamos en un grupo de personas, también tenemos que discernir, ¿sí o no? Lo bueno de lo malo. Si usted lo invitan a la fiesta o lo invitan al antro, ¿va o no va? Ah, quién sabe, ¿verdad? Están como que ya están dudando, como que ya el discernimiento ya no es tan claro. Ay, Señor, ayúdame a decidir si puedo ir al antro o no, o si no puedo ir al antro, ¿no? ¿Verdad? El Señor nos manda que nosotros discernamos, ¿verdad? Y vamos a llegar ya a este punto. En la Biblia vemos constantes ejemplos de discernimiento espiritual. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, si alguien lo quiere buscar, y si no yo se lo leo, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Son los dos textos, no nada más nos quedamos con el primero, hay que leer los dos. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así nos dice la Escritura, que nuestra mente, nuestro corazón tiene que haber ¿qué? Discernimiento. Bueno, vámonos ahora ya más específicamente al tema que nos atañe el día de hoy. El día de hoy yo les dije que íbamos a hablar acerca de ¿qué? Discernir el cuerpo del Señor. Porque cuando no discernimos el cuerpo del Señor, no tomamos dignamente el momento en que recordamos su muerte y resurrección. ¿Sí o no? Dice la Escritura, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio come y bebe para si somos culpables, ¿verdad? Nos hacemos culpables del sacrificio del Señor. Y ciertamente sí somos culpables del sacrificio del Señor. Pero muchos de nosotros ya hemos aceptado por fe lo que el Señor nos ofrece, el perdón que el Señor nos ofrece por este sacrificio. Y eso es precisamente el discernir el cuerpo del Señor. Cuando nosotros creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados para darnos una vida nueva, una vida diferente, estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando vivimos en consecuencia a esa fe que hemos manifestado, cuando nuestra vida ahora es una vida de santidad, una vida que agrada al Señor, una vida que busca en todo momento honrar y glorificar a aquel que nos amó, hemos entonces logrado discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues aunque no diga amén, ¿verdad? No podemos discernir el cuerpo del Señor y seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos discernir el cuerpo del Señor y odiar a nuestros semejantes. No podemos discernir el cuerpo del Señor y venir a la iglesia a criticar, venir a la iglesia a ser piedra de tropiezo. No, hermanos, eso no es discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿En qué situaciones se puede comer el pan o beber la copa del Señor indignamente? ¿En qué situaciones? Algunos de nosotros habremos participado indignamente de la mesa del Señor. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Y coma así de aquel pan y beba de la copa. Yo les voy a preguntar una cosa. La mayoría de ustedes han estudiado hasta algún grado. Algunos secundaria, algunos prepa le siguieron y algunos todavía una carrera profesional. Yo les digo, les pregunto, ¿qué encontraron a través de esa trayectoria que siguieron? Cada mes, cada semestre, ¿qué les aplicaban? Una prueba, un examen. ¿Y cuál era el propósito de ese examen?
reprobarlos, ¿no? ¿Ese era el propósito del examen? ¿Usted estudiaba para su examen? Muchos sí, muchos no, ¿verdad? Los que sí estudiaban, ¿cuál era el propósito de que estudiaran? Aprobar el examen. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Para qué? Para que coma así de aquel pan y beba de la copa. ¿Cuál es el propósito de que se examine usted mismo? ¿De que no pase a participar de la mesa del Señor? ¿De que ya no venga a la iglesia? ¿De que se aleje? ¿De que su corazón se ponga bien triste y bien acongojado por lo mal que está haciendo? ¿Ese es el propósito de que se examine a sí mismo? No. ¿Cuál es el propósito de que se examine usted a sí mismo? Que se ponga en paz con Dios, que se ponga en paz con sus semejantes, que se ponga en paz en su casa también. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Participe de la cena del Señor. ¿Cuántos vamos a participar de la cena del Señor? Es que no soy digno. ¿Quién es digno de participar de la cena del Señor? ¿Quién? ¿Quién por sus méritos puede decir, yo me puedo sentar con Él? Yo me puedo sentar junto a Él. ¿Se acuerdan de aquellos dos? ¿Qué le decía uno al Señor? Déjame sentar a tu derecha y a mí déjame sentar a tu izquierda. ¿Por qué? Porque se creían dignos. ¿Qué habían hecho para merecerlo? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer la gracia de Dios? Dice la palabra que aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, ¿verdad? El hombre no puede agradar a Dios por sí mismo, pero gracias a Dios, gracias a su misericordia y gracias a su amor, que Él nos ha justificado, que Él nos ha lavado, que Él nos ha santificado. Hace algunas semanas yo les predicaba acerca de la santificación. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor nos salva, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El Señor en ese momento nos santifica y somos vasos santificados para el Señor. ¿Qué pasa con lo que ha sido santificado al Señor? Es apartado. A santificación quiere decir apartado, y entonces eso que ya fue apartado para el servicio del Señor puede sacarse. Hablábamos en ese tiempo, ¿verdad? La ilustración del tabernáculo, cuando se dedicaban los utensilios para el servicio de Dios, ya no podían utilizarse para otra cosa. Estaban exclusivamente ¿para qué? Para el servicio de Dios. Y usted lo debe quedar bien claro y no debe tener duda de que si usted es salvo, ¿usted es qué? Está apartado, usted está santificado para el servicio de Dios, de tal manera que ya no debería de haber más en su mente, en su corazón, una inclinación al pecado, porque ahora el Espíritu de Dios que mora en usted lo tiene que motivar a agradar a aquel que le ha dado vida eterna. Y eso es discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor no quiere decir que hagamos penitencia. Discernir el cuerpo del Señor no quiere decir que condicionemos nuestra obediencia. Discernir el cuerpo del Señor no quiere decir que nos escondamos detrás de una apariencia. Discernir el cuerpo del Señor es creer en el sacrificio del Señor, que es suficiente para darme vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen en el sacrificio del Señor como un sacrificio que le trajo a usted vida eterna? ¿Cuántos de ustedes son salvos? Por la fe, ¿verdad? Por la fe hemos sido salvos. Cuando nosotros creemos esto, estamos ¿qué? Discerniendo el cuerpo del Señor. Pero cuando nosotros pensamos que el tomar la cena del Señor es un acto litúrgico, es una obligación que debemos de seguir, pero porque el Señor lo dijo nada más, sino porque yo realmente lo estoy haciendo de mí mismo, entonces no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es Dios? Que es soberano, que es Rey. Todos creemos, los demonios también creen, ¿verdad? También creen, nada más que ellos
Hay temor en su corazón, pero no un temor reverente, sino un temor pavoroso, porque saben lo que les espera. Así es. Bueno, pues seguramente todos los que estamos aquí creemos, ¿verdad? Creemos que el Señor es justiciero, que el Señor es santo y que el Señor va a dar a cada uno conforme a sus obras. Así lo dice la palabra de Dios. Nada más que mis obras, que dijimos que son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Son trasladadas por la obra del Señor Jesús en la cruz. Esa es la gran diferencia que tenemos con aquellas personas que no han recibido al Señor como su Salvador, que no lo han declarado como Señor de su vida. Miren, este pasaje bíblico de discernir el cuerpo del Señor, muchos lo han interpretado como que es el provocar divisiones en la iglesia, por ejemplo. Cuando se habla del cuerpo del Señor, muchos lo interpretan como que es la iglesia, no hablan realmente del cuerpo del Señor como tal, como lo dice literalmente la Escritura, sino como dicen la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo peco contra el cuerpo de Cristo, cuando yo no discierno el cuerpo de Cristo, quiere decir que estoy de alguna manera ofendiendo a la iglesia, que estoy causando división en la iglesia, que voy contrario a las enseñanzas de la iglesia, pero es algo fuera de contexto. Mantener la unidad en la iglesia es algo que se debe de hacer, ¿sí o no? Así es. Mantenernos en paz los unos con los otros es algo que también el Señor nos dijo que teníamos que hacer, ¿sí o no? Entonces, eso es una buena enseñanza. Sin embargo, en este texto, bajo lo que estamos viendo, bajo el contexto que estamos viendo, no se refiere a esa situación. Lo que nosotros entendemos al estudiar esta parte es lo mismo que explicaba el Señor en el Evangelio de Juan. Juan lo registró en el capítulo 6. ¿Quién sabe de qué nos habla el capítulo 6 de Juan? Bueno, nos habla de 3 cosas fundamentales, pero una de ellas es el pan de vida. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de ese episodio? Jesús les predica a las multitudes y llega la tarde, ya no hay dónde comprar comida, ¿y qué es lo que sucede? Les dice el Señor a sus discípulos, pues ahí denles de comer. ¿Y qué cara habrán puesto los discípulos cuando les dice el Señor denles de comer? ¿Verdad? Pero el Señor es suficiente para cumplir todas nuestras necesidades, hermanos. Bueno, después de que el Señor alimenta a esos hombres, a 5,000 hombres, registra la Escritura, el Señor se va a descansar y al día siguiente lo van a buscar y no lo encuentran. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando no lo encuentra? Estaban en la ribera oriente del lago de Galilea, ¿y qué es lo que hacen? No está aquí el Señor, ¿qué hacemos? Pues lo van a buscar del otro lado y se suben a las barcas y se van corriendo en sus camellos, o no sé cómo se iban corriendo, no había bicicletas en ese entonces, ¿verdad? Hasta que lo encuentran, ¿verdad? Y les dice el Señor, ustedes me vienen a buscar, pero ¿saben qué? ¿Saben por qué vienen a buscarme? Por la comida y por la bebida. Y les dice el Señor, no se preocupen, no pongan la prioridad en las cosas materiales, ¿verdad? Sino más bien busquen el alimento espiritual. Y les dice el Señor en ese momento, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan no volverá a tener hambre, y el que beba de mi sangre no volverá a ¿qué? A tener sed jamás. Pero allí estaban los maestros de la ley. ¿Y qué decían los maestros de la ley? Pues este es el hijo de José y viene de Nazaret. O sea, ¿por qué dice que viene del cielo? ¿Por qué dice que descendió del cielo? Si nosotros lo conocemos. Yo les pregunto, ¿estaban discerniendo el cuerpo del Señor? ¿Qué dijo el Señor en ese momento? ¿Yo soy qué? El pan de vida. Porque ellos le pedían una señal. Le decían, a ver, Dios les dio a los hebreos cuando estaban atravesando el mar y saliendo de Egipto, ¿qué les dio el Señor? ¿Con qué los alimentó? Con el maná. Por eso les decía el Señor, no, ese no era el pan del cielo, les dice el Señor Jesús, yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y fíjense ustedes esa diferencia tan grande, lo que es discernir y lo que no es discernir la palabra de Dios. Y desgraciadamente habemos personas todavía, ¿verdad? Inclusive en esta congregación, que no alcanzamos a discernir el cuerpo del Señor. Cuando Jesús fue a bautizarse
Lo vio de lejos Juan venir y ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Discernió o no discernió Juan? ¿Y por qué discernió Juan? ¿Por qué Juan sí y los demás no? Porque le fue revelado. ¿Y quién se lo reveló a Juan? El Espíritu Santo de Dios es el que nos revela, es el que nos atrae, es el que nos llena de fe para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios como el verdadero pan que ha descendido del cielo. Es el Espíritu de Dios el que nos permite discernir el cuerpo del Señor. Y yo nunca voy a dejar de insistir en que la iglesia debe de estar plena, viviendo en plenitud en el Espíritu de Dios para poder hacer la obra de Dios. Juan capítulo 6, 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me voy a saltar hasta el 52, estoy en Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínese usted a un pueblo que había sido enseñado que no debía de comer sangre, que no debía de beber sangre, y que además pues ahí llega alguien y les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre para poder tener la vida eterna. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la gente? Demonio tienes, o sea, ¿cómo crees que te vamos a comer? ¿Cómo crees que te vamos a beber? Y aún los que estaban cerca del Señor, aún sus discípulos, ¿qué dijeron? Uf, dura es esta palabra, ¿verdad? Dura es esta palabra. ¿Y qué empezaron a hacer? Se dieron la vuelta y se alejaron de él. ¿Estaban discerniendo? ¿Estaban discerniendo el cuerpo del Señor? ¿Qué es lo que buscaba la gente? ¿Qué es lo que quería la gente del Señor Jesús? Quería el pan, quería sanidades, quería beneficios políticos, quería poder. ¿Sí o no? No estaban discerniendo el cuerpo del Señor. Y yo en esta mañana le hago una pregunta muy personal. ¿Qué está esperando usted del Señor Jesús? ¿Está discerniendo el cuerpo del Señor? ¿Está discerniendo usted realmente el cuerpo del Señor? ¿Qué espera del Señor Jesús? ¿Espera sanidad? ¿Espera prosperidad? ¿Qué es lo que está esperando del Señor Jesús? A ver, rápidamente les voy a comentar una anécdota. Una vez me invitaron a una comida y la persona que me invitó, ¿verdad?, de una iglesia, pues era una persona que amaba la obra del Señor. Y cuando alguien lo visitaba, pues ya saben cómo son los hermanos del campo. Echan la casa por las ventanas, ¿verdad? Si cabe, pues le echan toda, ¿verdad? Y fuimos a comer a un lugar y yo pensaba, híjole, pues yo no quiero hacer gastar a los hermanos, de por sí ya aquí la vida en el campo es difícil, entonces pues yo no los quiero hacer gastar. El caso es que comimos y comimos muy rico y comimos muy bien en un lugar muy bonito, en un lugar bastante agradable. Y cuando acabó la comida llegó la hora del postre. Me dice el hermano, a ver, pida usted por favor su postre. Y yo pensaba dentro de mí, pues ya comimos bien, ya cuánto se va a gastar el hermano en la comida. Pues ya no lo quiero hacer gastar más en el postre. No, hermano, no se preocupe usted y su esposa coman, yo ya no quiero postre. Y llega el mesero y nos dice, bueno, ¿ya van a pedir su postre? Yo no voy a querer postre, ya está incluido. Ah, bueno, pues ya está incluido. Pues tráigame, si se puede, doble. Dice la palabra de Dios que el molido fue el castigo de nuestra paz. Y por su llaga
fuimos nosotros curados. ¿No le da gloria a Dios, hermano? No le agradece al Señor el sacrificio. La sanidad ya viene, ¿qué? Incluida. El perdón de nuestros pecados, por supuesto. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos disfrutar del Señor. Pero no es el plato principal. No es el principal o el objetivo de la muerte del Señor. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Para salvar, ¿verdad? ¿Para qué vino el Señor al mundo? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Y como dijo aquel, de los cuales yo soy el primero. Ese es el motivo de este memorial. Recordar la muerte del Señor, anunciando, ¿verdad?, que Él regresa para tomar lo que ya es suyo, lo que ya es de Él. Entonces nosotros tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Y ya no voy a poder terminar el tema porque ya es tarde, pero sí quiero hacer la diferencia, quiero que quede clara la diferencia entre la gente que discernía y la gente que no discernía. La gente que no discernía, cuando el Señor les hablaba de comer su cuerpo y beber su sangre, ¿en qué pensaban? ¿En qué pensaban? Pues en cosas materiales, en cosas que estaban ellos viendo, con unos ojos carnales, con unos ojos naturales. No estaban viendo como lo vio, como lo hizo Juan. Cuando Juan ve al Señor Jesús, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Como un cordero, como una víctima que iba a ser sacrificada. ¿Se da usted cuenta de la diferencia? Entonces, cuando el Señor Jesús se da cuenta de que los hombres empiezan a manifestar su incredulidad y su falta de discernimiento, se voltea con los 12 y les dice: ¿y ustedes? ¿También se van a ir? Y el Señor se está en esta mañana dirigiendo hacia ustedes, porque hay mucha gente que busca al Señor por los milagros, por el pan, por los beneficios. Y el Señor les está preguntando, nos está preguntando a todos en esta mañana: ¿y ustedes? Viene el Espíritu Santo de Dios a la vida de Pedro y le da palabra de ciencia. ¿Y qué es lo que le contesta Pedro al Señor en ese momento? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y el Señor está, hermano, en este lugar, en este día, en este momento, dirigiéndose a ti para darte vida eterna. Discernamos el cuerpo del Señor correctamente, para que participemos dignamente también de este sacramento, para que participemos dignamente de este privilegio que el Señor Jesús nos está dando. Yo le decía hace ratito que cuando los utensilios del templo, del tabernáculo, eran consagrados con la sangre de los corderos que se vertía o se rociaba sobre ellos, quedaban a disposición o eran consagrados para el servicio de Dios y ya no podían volver atrás. Y si usted, hermano, ya ha sido consagrado al servicio de Dios, y si usted es salvo, ya fue consagrado al servicio de Dios, usted tiene que mantener esa vida digna. Usted tiene que mantenerse a la altura de la voluntad de Dios. Usted tiene que mantenerse sin avergonzar a aquel que lo ha llamado para ser llamado hijo suyo. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? El Señor dice, ¿verdad?, que Él nos ha adoptado, que Él nos ha hecho parte de su familia, que somos parte de Él mismo. Así lo dice la palabra de Dios, que somos parte de su carne y de sus huesos, ¿sí o no? ¿Seguro que lo dice la palabra de Dios? ¿Seguros? Búsquenlo, hermano, y llénese de palabra del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que usted escudriñe las Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor Jesús. Ok. Cuando nosotros nos probamos, cuando nosotros nos examinamos, es cuando llegamos nosotros a la conclusión de que dependemos del Señor. Es cuando llegamos a la conclusión de que no son nuestras obras los que van a justificarnos delante de Dios, sino que es el sacrificio del Señor que hoy estamos recordando, lo que nos permitió tener vida eterna, lo que nos permitió acercarnos confiadamente hasta el trono de Dios para clamar y decirle: Abba Padre, ¿verdad?
papá, Señor mío y Dios mío. Como lo dijo Pedro cuando el Señor le dio, el Espíritu le reveló el discernimiento del cuerpo del Señor. Y ese examen que usted va a hacer en este momento, hermano, no tiene que ser para que usted salga reprobado, sino que tiene que ser ¿para qué? Para que usted salga aprobado. ¿Sabe una cosa? El Señor nos dejó para ese examen un acordeón. ¿Sí o no? Ya tiene usted el acordeón. Ya sabe usted lo que le van a preguntar en el examen. Ya sabe usted lo que quiere el Señor de usted mismo. ¿Qué le toca ahora? ¿Qué le toca ahora? Pues agarra el acordeón y cumpla con lo que dice el acordeón. Si no quiere, si usted no discierne el cuerpo del Señor después de haber conocido, ahí habría una contradicción. Y yo le invitaría a que reflexionara. Porque si hay un pecado en su vida que usted no puede dejar, y ese no puede lo estoy poniendo entre comillas, porque si usted ha sido salvo, el Señor ya dejó atrás todo lo que había en su vida. El Señor ya transformó su mente y transformó su corazón, de tal manera que usted ya no puede vivir en ese pecado. Usted ya no puede tolerar una vida que no le agrade al Señor, porque usted ahora está santificado. Usted ha sido llamado a una vida digna, a una vida diferente, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y en este año 2018 que empieza, nuestro propósito principal, yo sé que hay muchos propósitos que tenemos, pero el principal debería de ser agradar a nuestro Padre Celestial, vivir de acuerdo a su voluntad y mantenernos dignos delante de Él. Y esa dignidad no es por nuestras obras, sino por nuestra fe. La fe en el Hijo de Dios que murió. Y esa fe que tenemos en el sacrificio del Señor debería de motivar en nosotros un temor reverente, pero no como el temor que hablábamos hace rato, no un terror pavoroso, sino una reverencia delante del Señor por las cosas que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos van a examinar su corazón el día de hoy? ¿O cuántos ya no necesitan examinarse a sí mismos? ¿Ya no necesitamos examinarnos a nosotros mismos? ¿Sabe una cosa? Para obtener un grado académico, usted tiene que demostrar lo que sabe. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Al final de la carrera, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted se presenta ante 4 o 5 sinodales que lo van a cuestionar acerca de lo que usted está aprendiendo, lo que usted ha aprendido, de lo que usted está pretendiendo ser. Si usted estudió como médico, le van a hacer las preguntas pertinentes para garantizar que usted tiene los conocimientos y que los pacientes no se le van a morir a la primera. Si usted estudió arquitectura, lo van a cuestionar para garantizar que cuando usted haga un proyecto de un edificio, no se venga para abajo. Si usted es cristiano, ¿de qué va a ser cuestionado? ¿Para qué va a ser cuestionado? ¿Para qué? Para garantizar que, para garantizar que usted tiene la capacidad de gobernar, porque el Señor nos ha llamado para gobernar. ¿Cuántos sabían eso? El Señor lo va a llamar a usted y lo va a poner al frente de otras personas para que en su nombre usted anuncie el Evangelio y las buenas nuevas. Y para que usted también sea parte del gobierno de Dios en la tierra cuando llegue el momento. Todavía no llega el momento, espérese tantito, pero va a llegar y usted tiene que tener esa responsabilidad, ese privilegio. Usted tiene que ser digno de aquello para lo cual el Señor lo está llamando. Pero si usted pone en la balanza su actitud, sus acciones, su vida, y se encuentra hallado falto, yo le invito a que usted lea en esta mañana el capítulo de Lamentaciones 3, se lo voy a leer yo. Cierre sus ojos, medite en la palabra del Señor. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige
también se compadece según la multitud de sus misericordias. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Voy a invitar al grupo de alabanza que me ayuden ya para entregar este lugar. Y ese canto yo no lo había escuchado, yo no me lo sabía, pero me gustó mucho ahorita que lo estaban cantando, que nos habla del sacrificio del Señor y también nos habla de la exaltación del Señor. No sé cómo se llama, pero creo que ustedes lo identifican bien. Y vamos a cantar una vez más esta alabanza. Y medite usted en su corazón, en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y pregúntese si hasta ahora usted ha sido digno de ese llamado